Yo creo que estos entes del Estado, tanto el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, la Contraloría y Fiscalía, podrían tomar como un primer plan piloto y poder ejercer este importante CAN que se viene desarrollando y que no solo queden informes y en reuniones, sino queremos mayores resultados. Presidente, quiero hacerle también unas preguntas respecto al personal de la Contraloría. Usted ha manifestado que tiene a su cargo casi 3.200 trabajadores, de los cuales 2.600 son de planta, pero no son especialistas, como contadores, abogados, administradores, contando con apenas 200 ingenieros a nivel nacional. ¿Ha definido cuáles son los perfiles necesarios para hacer seguimiento al proceso de reconstrucción a fin de mapear los riesgos, dar alertas tempranas y seguirlos en su integridad? ¿Ha estimado, señor Contralor, a través de la Presidencia, cuál es el crédito suplementario que deberá pedir al MEF o está esperando la formalidad del plan aprobado o firmado por el Premier? Presidente, solamente concluir que Ancash, de verdad, Contralor, se le va a agradecer si hay un trabajo en conjunto. Queremos de verdad eliminar esta corrupción que nos hace daño a todos. Muchas gracias, presidente. Agradecemos al congresista Carlos Domínguez. Tiene el uso de la palabra el congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar la presencia del señor Contralor. Señor presidente, por su intermedio, una consulta más que un pedido de opinión. En la lámina 11, en la página 6, señala que hay un triángulo perverso, digamos, de corrupción. También comentando la lámina 18, en la página 9, habla de las modalidades de contratación de acción público-privadas y obra por impuestos. La consulta es la siguiente: ¿no cree que la modalidad que existe en las contrataciones llamada precios unitarios es una tentación, una puerta abierta, una modalidad de contratación muy permisible con la corrupción? ¿Y no sería bueno modificar la ley de contrataciones para que volvamos a un sistema de lo que llamaban la suma alzada, donde la obra ya estaba con un valor definido en base a los estudios definitivos y solo podía variar el precio final en ciertos márgenes que eran perfectamente predecibles, no como ahora, digamos, con los precios unitarios? El precio final de la obra se va construyendo en base a las propuestas que hace la empresa contratante, aprobado por el concedente y con el visto bueno del supervisor. Y tenemos casos como se ha multiplicado, por ejemplo, la interoceánica de 920 millones a más de 2.500, 3.000 millones, ¿no? Gracias, ese es un pedido de opinión. Agradecemos al congresista Alberto Quintanilla. Tiene el uso de la palabra el congresista Osías Ramírez y luego el congresista Wilber Rosas, con quien terminamos las intervenciones de los señores congresistas. Tiene el uso de la palabra el congresista Ramírez. Muchas gracias, señor presidente. Por los intermedios, saludar al Contralor. Bienvenido a esta comisión. Señor Contralor, como lo ha expuesto, existe una carencia de personal para que lleven un debido control en los gobiernos locales y regionales. Bajo ese contexto, en el tema de reconstrucción con cambios, ha señalado que no cuenta con personal especializado. En tal sentido, ¿cuál es el plazo y las medidas que se van a implementar para que lleven a cabo este control de los proyectos de ejecución de reconstrucción con cambios que están acá a la vuelta de la esquina? Muchas gracias. Gracias, congresista Ramírez. Tiene el uso de la palabra el congresista Wilber Rosas. Gracias, presidente. Y por su intermedio también saludar al Contralor General de la República. Contralor, por su intermedio, señor presidente. Efectivamente, yo creo que ya no voy a redundar más en los conceptos y en las apreciaciones que hay sobre la corrupción en el país. Yo creo que es una de las cosas más terribles, es una gangrena que va cubriendo nuestra sociedad y también creo que es lo que más afecta en este momento a la economía nacional. Pero también dentro de este aspecto hay otros que parecen inadvertidos y que la Contraloría no los conoce.
son las llamadas sociedades de auditoría. Estas sociedades de auditoría, si bien van a controlar la corrupción en determinadas instituciones, especialmente gobiernos locales y regionales, terminan siendo parte de ese aparato, de ese círculo de corrupción. Tengo unas quejas en la cual un municipio hace su queja para que se haga un examen de una anterior gestión. Aprueban el examen, pero a la municipalidad le obligan a pagar ese control. Segundo, esta sociedad auditora interviene, pero en lugar de hacer una permanente relación con quien lo está contratando, termina haciendo su relación con el auditado, o sea, con los que se les ha denunciado de corrupción. Estos terminan pagando el equipo de auditoría, pagan los hoteles y pagan hasta los viáticos de todos estos. Termina después la auditoría y los hallazgos que hacen son hallazgos simplemente administrativos. O sea, hemos contratado para investigar a un corrupto y el investigador es más corrupto que el investigado. Entonces, hay que hacer un control exacto de estas sociedades de auditoría. Ese es un problema. Otro problema que parece inadvertido y que no se toma en cuenta es que hay autoridades que representan gobiernos locales y regionales, contratan obras no de ejecución directa, sino por contrata, y una de las cláusulas son las llamadas penalidades por incumplimiento. ¿Sabe qué hacen estas autoridades? Son los primeros en incumplir. ¿Y por qué razón? Porque las empresas que están contratando son allegadas a ellas. Y esto produce de que no cumplen con los compromisos que tienen en el contrato, y como hay penalidades por incumplimiento, terminan pagando de nada, en absoluto, simplemente en penalidades. O sea, y eso es una situación que permanentemente pasa en cada una de estas obras. Y creo yo que la Contraloría, hay estos aspectos de carácter que no son advertidos, y hay que buscar los mecanismos de control de los controladores, de los que revisan, de los que intervienen en este control. Y eso significa afinar un equipo de supervisión mucho más grande de estos órganos llamados sociedades de auditoría. Esa es la situación, Contralor. Pero también nos gustaría escuchar ahora cómo está, qué cosa ha hecho la Contraloría General de la República con respecto a todo este aparato de corrupción institucionalizada que hay en el Callao, especialmente la del gobierno regional. Y sería importante que ahora nos explique qué acciones ha tomado al respecto. Muchas gracias. Agradecemos al congresista Wilber Rosas. Quisiera consultar, antes que se retire algún congresista y nos quedemos sin quórum, que me autoricen para ejecutar los acuerdos sin esperar la aprobación del acta hasta lo avanzado hasta el momento. Sírvanse levantar la mano los que están de acuerdo. Aprobado. Quisiera, antes de darle pase al señor Contralor, solamente, Contralor, hacer una precisión. Yo quisiera comparar al Perú con un paciente. Está en el quirófano, al paciente Perú lo tenemos preparado para la intervención. Usted ha sido designado el médico que va a dirigir esa intervención para extraerle ese tumor maligno llamado corrupción. Como presidente, los que integran la Comisión de Descentralización, vamos a brindar todo el esfuerzo, todo el apoyo para cualquier iniciativa que tenga relación con la especialidad de la comisión para que usted pueda impulsar este trabajo que es tan importante, porque uno de los males que el día de hoy aqueja al país es la corrupción. Solamente, señor Contralor,
He escuchado con bastante atención la exposición muy didáctica y creo la intervención de los señores congresistas me relega a hacer muchas preguntas porque ellos prácticamente han hecho las precisiones que se requieran. Solamente preguntarle esa reforma, ese plan ambicioso en el buen sentido de la palabra que usted piensa impulsar, ¿qué tanto de recurso le demanda? Quisiera conocer porque va a importar mucho de que el recurso que se requiera sea asignado, porque de nada serviría que tengamos un plan como usted lo está concibiendo y no tenga el presupuesto que requiere para impulsarlo. Solamente esa precisión, y le concedemos el uso de la palabra para que pueda absolver las interrogantes de los señores congresistas, y si es necesario alguna ampliación, nos gustaría que también nos haga llegar por escrito para que tengamos conocimiento cuál es ese plan ambicioso que todos esperamos respaldar. Tiene uso de la palabra, señor Contralor. Gracias, señor presidente, y gracias a todos los señoras y señores congresistas por todas sus preguntas, que sí, efectivamente, muchas de ellas no las vamos a poder contestar aquí porque además son muchísimas y yo les agradezco, pero apenas nos integremos a las oficinas, vamos a iniciar con los procesos de respuesta por escrito y a través de su presidencia, señor presidente, los vamos a hacer llegar. Pero sí quería, digamos, comentar algunas y tratar de responder algunas, digamos, desde lo más específico a lo más general. Quizá empecemos por lo que, digamos, algunas preocupaciones muy específicas, ¿no? A ver, nosotros hemos llegado a la Contraloría hace prácticamente un mes, y hemos encontrado una organización bastante desordenada, con procesos manuales, muy ineficientes en muchos aspectos, tanto en la administración como en el core del negocio, digamos, de las auditorías, ¿no? Y eso ha generado, entre otras cosas, por ejemplo, ¿no?, que en la legislatura pasada la Contraloría ha recibido más de 1.600 pedidos de información y denuncias y acciones y solicitudes de actividades de control por parte de los señores congresistas, ¿no? Pero tenemos un enorme embalse. Solamente se han atendido menos de 1.100, ¿no? Y a eso hay que sumarles todas las que nos van a llegar ahora, ¿no? Vamos a tratar en la medida de lo posible de poder resolverlas todas, pero vamos a cambiar un poco el mecanismo, muy en el sentido de lo que mencionaba uno de ustedes. Para mí la Contraloría tiene una naturaleza de una gran vinculación con el Parlamento. Y entonces vamos a generar un mecanismo mucho más eficiente y rápido de comunicación, ¿no? Con el propósito, es más, yo voy a programar en la semana, incluso en la semana de representación, poder viajar a varias de las circunscripciones con ustedes para tratar de resolver ahí in situ los problemas de denuncias que se generan, porque en la medida que nos envían más y más requerimientos y documentos, se terminan archivando, ¿no? Y un tema fundamental para mí ahí es la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, y aprovecho para mencionar ese caso que se ha tocado por ustedes. Efectivamente, cuando yo llegué, una de las primeras cosas que encontré, al día siguiente, es más, ese mismo día recuerdo de que tuvieron la votación en la comisión permanente, varios de los congresistas se me acercaron por el tema de Andahuaylas y por el tema de Apurímac, y entonces efectivamente la Contraloría había, después ya me enteré, suscrito un acta. Entonces lo primero que hemos hecho, eso ya lo hemos resuelto, en el sentido de decir, se ha aprobado por parte de mi despacho la conformación de una oficina de enlace en Andahuaylas, se ha dotado del presupuesto, pero claro, hay que seguir con todos los procedimientos de adquisiciones para poder alquilar el local y para poder dotar luego del personal respectivo. Sin perjuicio de ello, otra de las cosas que estamos tratando de hacer es, frente a las denuncias, poder reaccionar, y a los pedidos de información, poder reaccionar rápido. Y para eso, un elemento que estamos empezando a utilizar cada vez de manera más amplia son intervenciones puntuales que van a verificar cuál es la situación, por ejemplo, de unas determinadas obras. Y si esas intervenciones arrojan información que permite tener una idea razonable
de que hay serios problemas de corrupción en varias obras en una jurisdicción, estoy disponiendo a que, usando las facultades que nos correspondan, al menos para prevenir y mientras se hacen las acciones de control respectivas, que se suspendan las cuentas, ¿no? Y de hecho ya hay varios distritos y provincias cuyas cuentas han sido suspendidas para justamente preservar el buen uso de los recursos públicos. ¿Por qué razón? Porque la acción de control es un procedimiento, ¿no?, que en lo que se refiere al control posterior toma su tiempo. Por ejemplo, uno de ustedes comentaba sobre este proyecto que ha estado efectivamente, está en Puno, sobre el drenaje pluvial de Juliaca. Pues ya se dispuso que se haga una acción de control, ¿no? Porque una de las cosas que hemos empezado a ver, que ha llegado a mi despacho, es esta preocupación por ciertos proyectos en cada región. Una de las primeras cosas que he pedido a los coordinadores regionales, y que lo vamos a seguir haciendo de manera mucho más profunda, es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los 3 o 4 proyectos fundamentales en la región que están teniendo problemas? Y hemos empezado a trabajar con ellos. Y entonces yo recuerdo, si mal no recuerdo, ya se ha dispuesto esa acción de control. ¿Pero qué va a pasar? Esa acción de control posterior, que es una auditoría de cumplimiento, sigue un procedimiento que estamos tratando de reducirlo para hacerlo más ágil. Ese procedimiento demora entre 2 meses y 3 meses para poder evacuar un informe. Y durante ese tiempo parece que la Contraloría o el sistema de control no está haciendo nada, ¿no? Han salido, por ejemplo, ahora, a propósito de ello, muchas denuncias en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre, por ejemplo, los módulos temporales de vivienda, sobre las cosas que han acontecido en el Banco de la Nación, etcétera. Y todo eso ya se ha canalizado, incluso se ha reaccionado rápidamente y se han acreditado las acciones de control. Pero lleva su tiempo, porque como de lo que se trata es ya no solo analizar y tomar una decisión, sino establecer responsabilidades, el sistema de control tiene que ser, y sobre todo ahora más que antes, por todo lo que mencionaba el congresista Eresi, tiene que ser responsable y tiene que hacer las cosas con objetividad e imparcialidad, respetando el debido proceso, y eso toma su tiempo. Para que tengan una idea, se dispone una acción de control, hay que acreditar el equipo auditor. Una vez que se acredita, empieza la recopilación de información. Se recopila la información y se hacen los análisis. Luego esos análisis, si es que se encuentran hallazgos, son comunicados a los posibles responsables. Los posibles responsables tienen, como parte del debido proceso, un tiempo para poder responder y hacer sus descargos. Ese tiempo nunca lo cumplen, sino que piden ampliaciones de plazo. Luego de eso viene un proceso de análisis, de síntesis de esos descargos. Finalmente, entonces, y en ese proceso ya estamos como 2 meses, ¿no? Entonces, necesitamos, y eso es parte de los cambios que vamos a implementar en este proceso de reforma, diseñar mecanismos de intervención mucho más ágiles y concretos en el marco de este control más preventivo y concurrente, ¿no? Otra cosa que se había comentado, cuando yo llegué a la Contraloría General de la República, ya el ex Contralor Edgar Alarcón ya no pertenecía a la institución. El ex Contralor ha sido un funcionario de carrera de la Contraloría que ocupó diversos puestos a lo largo de su trayectoria profesional, pero que años atrás accedió a un proceso de liquidación y por tanto cuando el Congreso lo ha removido ya tenía una situación de ser personal de confianza, con lo cual el vicecontralor que estuvo a cargo de la Contraloría durante todos este proceso no le renovó la confianza y entonces el señor Edgar Alarcón ya no trabaja en la Contraloría ni en el sistema de control y evidentemente no tienen ninguna relación, salvo aquellas solicitudes de información que normalmente hace cualquier ciudadano, porque los procesos en los cuales está involucrado por presuntas irregularidades que ha cometido ya se encuentran en la esfera de la justicia penal y nosotros hemos dispuesto el total apoyo en el flujo de información a la Fiscalía y a la Policía
que está requiriendo una serie de informaciones sobre la actuación del ex señor Contralor durante los últimos tiempos, ¿no? Permítanme mencionar algunas cosas con relación, quizá un poco en desorden, que ustedes han comentado, ¿no? A ver, todo sistema de control tiene que tratar de hacer tres cosas fundamentales. Por un lado, luchar contra la corrupción y por otro lado, mejorar la calidad de las intervenciones públicas, les decía. Pero en la lucha contra la corrupción tiene que ser capaz de prevenir, de detectar y sancionar, ¿no? Y hay tres tipos de responsabilidad: administrativo, funcional, civil y penal. Estos dos últimos se discuten y se investigan esencialmente en la esfera de la justicia penal. Efectivamente, los informes de la Contraloría son prueba preconstituida. ¿Pero qué significa que es una prueba preconstituida? Significa que es una prueba documental, que no se puede volver a hacer en las mismas condiciones en otro momento. Y entonces no significa de que es una palabra santa y que el fiscal simplemente tiene que hacerle caso. En muchas ocasiones el fiscal manda a hacer sus propias pericias y sus propios informes. Sin embargo, lo que está pasando, y eso es verdad, tenemos que reconocerlo, una de las cosas que hemos encontrado en el propio procedimiento sancionador, sobre el cual va a versar una iniciativa legislativa para su perfeccionamiento, es que la forma como actualmente un hallazgo de auditoría es presentado y procesado por el órgano instructor y por el órgano sancionador, no requiere muchas veces la motivación de por qué se está proponiendo la sanción. Operativamente lo que hacen muchos auditores es simplemente marcan en una tablita que el funcionario tal debe ir al paso. Y entonces lo que ha generado eso es que en el propio proceso sancionador hay una congestión enorme de flujo de expedientes, muchos de los cuales en el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas es obvio que se van a desestimar. Sin embargo, como bien se ha mencionado, eso genera un costo innecesario para el sistema de control que vamos a tratar de eliminar, porque una de las principales cosas que debe caracterizar a esta nueva etapa del sistema de control en el Perú es la eficiencia en el uso de los recursos, y tenemos que empezar dando el ejemplo. Es por eso que yo he mencionado que a pesar de todo este esfuerzo que vamos a hacer de transformación, yo he dicho, no necesitamos más presupuesto para hacer este esfuerzo. Lo que necesitamos es más presupuesto para ciertas cosas puntuales. Por ejemplo, efectivamente, un tema es el tema de la reconstrucción con cambios, que necesitamos contratar algún personal especializado, y que precisamente la vinculación con la supervisión, como bien aquí se ha notado por uno de ustedes, va a ser uno de los elementos claves que va a permitir tener acceso a información especializada. Pero aún así necesitamos crear equipos altamente calificados, pequeños, pero que permitan, como también se ha mencionado, supervisar al supervisor. Ahora, en esa misma lógica, ¿no? Otro de los elementos en los cuales se va a necesitar más presupuesto, pero que ya no tiene que ver, y esta es una discusión que será motivo cuando nos presentemos ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, otro requerimiento va a estar asociado a la atención de los cesantes y jubilados en la Contraloría, que tienen demandas supranacionales y que obviamente el Estado peruano tiene que cumplir con esas obligaciones. Ya ni siquiera la Contraloría, el Estado peruano, a partir del cumplimiento de esas demandas supranacionales. El proceso de implementación de tecnologías de información y comunicaciones, hemos tenido la oportunidad de conversar con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas con el propósito de tratar de avanzar sobre la base de los proyectos que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo y un futuro proyecto con el Banco Mundial que nos permita a la organización montar estos nuevos sistemas de interoperación. En suma, estamos haciendo todo lo posible para demandar la menor cantidad de recursos públicos a partir, y esa es la apuesta que estamos haciendo, de un rediseño integral de procesos en la administración de la Contraloría,
y de esa manera poder lograr que se pueda tener ahorros y con esos ahorros financiar varias de las nuevas cosas que estamos planteando hacer. Ustedes han mencionado, y de repente no fui muy explícito en mi exposición, pero estamos totalmente de acuerdo. Vamos a incidir en el tema de la participación del sistema de control en los supervisores. Esa es una de nuestras propuestas para romper ese triángulo colusorio que existe normalmente entre el supervisor, el contratista y el mal funcionario público. Pero además vamos a hacer lo propio en el tema de los arbitrajes, ¿no? Como se pueden dar cuenta, varias de nuestras propuestas no tienen que ver directamente con modificar la ley del control, que sin duda alguna vamos a presentar, no en esta oportunidad, que va a ser una ley de reestructuración, sino con el debido discusión, consenso y participación de los distintos actores, vamos a construir todos juntos una nueva ley orgánica del control que refleje el modelo de control que el Perú necesita para los próximos años. Con relación al tema de el procedimiento administrativo sancionador, efectivamente, nosotros no tenemos la facultad para poder sancionar a las autoridades electas, ¿no? Ese es un tema que yo creo que merece una discusión. Yo creo que la Contraloría de repente, no necesariamente la Contraloría o el sistema de control, pero ciertamente alguien en el Estado debe tener esa función, porque si no, normalmente en los exámenes y en las investigaciones que hacemos, digámoslo así coloquialmente, la pita siempre se rompe por el lado más débil y eso es injusto, ¿no? Muchas veces necesitamos tener mecanismos mucho más efectivos de control aleatorio y itinerante. Esa quizá va a ser, pasando a otro tema, una de las características de la nueva administración. Es decir, no debemos ser tan invasivos, debemos mirar efectivamente con un trabajo preoperativo dónde intervenir para que, como bien se ha mencionado en esta ilustración, en esta referencia al médico, nosotros, les decía, no queremos hacer operaciones a tajo abierto, sino queremos hacer intervenciones laparoscópicas, porque de esa manera podemos invadir menos la gestión pública y promover una mejora de las intervenciones. Hay varios de las pedidos que no se han respondido, efectivamente, ya les explicaba por qué, pero pierdan cuidado, en el transcurso de las próximas semanas estamos conformando un grupo específico para poder dar cuenta de muchas de las inquietudes que ustedes han mencionado. Finalmente, y reconociendo que hay muchas preguntas que van a quedar en el tintero, vamos a particularmente preocuparnos por estos proyectos en esta lógica más concurrente, proyectos que a ustedes han mencionado, no solamente en el departamento, en la región de Puno, sino también en este tema del programa de emergencia en salud para las comunidades amazónicas y en el tema de Apurímac, así como en las otras regiones que han mencionado. Yo creo que con el compromiso, señor presidente, de que vamos a sistematizar todas estas preguntas, muchas de las cuales son muy interesantes y que nos van a permitir reflexionar sobre cómo mejorar nuestro plan. El plan aún no concluye y no es solamente el tema de la reconstrucción, la formalidad de que se haya aprobado el plan por el Consejo de Ministros, sino es un poco más complejo. No sabemos todavía cómo va a ser el despliegue operacional de la reconstrucción. Sabemos que son 23.000 millones de soles, sabemos que hay 9 gobiernos regionales involucrados, casi un centenar de gobiernos provinciales y distritales, pero no sabemos cuánta plata se va a distribuir a cada sitio. No tenemos la lista del catastro todavía de las intervenciones que se van a hacer y por tanto no podemos hacer un costeo razonablemente responsable de la cantidad de recursos que vamos a tener. Pero claramente yo no estoy de acuerdo en que tengamos, como se había considerado anteriormente, una tasa, un monto fijo de la reconstrucción, sino que lo que tenemos que hacer es establecer un plan
costearlo a nivel de las actividades y ese será nuestro requerimiento presupuestario. Debo decir de que efectivamente en las coordinaciones que hemos tenido con las autoridades del Poder Ejecutivo, particularmente del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Autoridad de la Reconstrucción, ellos están perfectamente conscientes que parte de los costos de la reconstrucción deben ser los costos asociados a implementar un buen sistema de control. Gracias, señor presidente.